La transcripción. Y vamos a compartir pantalla para que arranquemos. Bueno, niños, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Sí? Vale. ¿Cómo va? ¿Qué estaría dando? ¿Colocando? No. ¿Qué tenés ya? Tercero. ¿O qué pasa? ¿Qué se va? Cuarto. ¿Qué programa? Administración. Administración, ¿cierto? Colega, administración. Yo amo mi carrera de administración de empresas y amo mi carrera. Y la defiendo. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo cree que puede gerenciar sin formarse para ello. Para ser gerente, formarse. Que la administración, recuerden, yo siempre lo digo al empezar mis cursos, la administración es una ciencia. Y por ser ciencia, está fundamentada en unas teorías científicas. Unas teorías, es decir, unos paradigmas que se fueron creando a lo largo de la necesidad que el mismo mercado y que las mismas organizaciones fueron planteando. Entonces, si uno se devuelve en el tiempo, en el concepto de administración, me voy metiendo en la carreta. ¿En qué momento de la historia? Si nos devolvemos en la línea del tiempo, ustedes conocen la línea del tiempo, de aquí para atrás está la era cristiana. Recuerden que Jesucristo llega como un líder religioso, político, social, y parte de la era de la humanidad en dos. Por eso inclusive los científicos, inclusive que no son cristianos o no reconocen a Jesús por su divinidad, también utilizan estas dos letras. ¿Qué significan estas dos letras? Antes de Cristo. ¿Ya? Antes de Cristo. Entonces, si nosotros vamos hasta la era de Jesucristo y seguimos de ahí para atrás, por ejemplo, 750 años antes de Cristo, existieron 450 años, perdón, existieron tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y esos señores, ¿de qué hablaban? Ellos eran filósofos, eran científicos, matemáticos, eran gente estudiosa, y parte del interés de ellos era desarrollar el concepto de administrar, el concepto de gerenciar. Ellos se centraron mucho en la administración de lo público, en la administración de los recursos públicos, pero todo el tiempo estaban hablando de administrar, administrar. Y de hecho, uno de ellos, Aristóteles, escribió un libro que llamó La Ética a Nicómaco, 450 años antes de Cristo, Ética a Nicómaco. Y por allá en unos capítulos dice, mire, Nicómaco, si usted quiere conseguir para su empresa un buen gerente, búsquese una persona capaz de administrar sus propios bienes, capaz de administrar su tiempo, capaz de gestionar sus emociones, capaz de administrar sus propios recursos, ¿ya? O sea que suena ilógico decir que podrá ser un buen gerente una persona que no sabe administrar lo propio. No podrá ser un buen gerente quien no sepa administrar lo propio. Entonces, devolviéndome en la línea del tiempo, por allá 750 años, otro señor antes de Cristo, Sun Tzu, considerado el padre de la estrategia de la guerra. Sun Tzu fue un general militar del ejército chino que existió 750 años antes de Cristo y escribió un libro que se llama La estrategia de la guerra. Y ustedes leen ese libro. Las frases, busquen por ahí en internet cuando puedan frases de Sun Tzu. Y las frases que escribió Sun Tzu parece que las hubiera escrito ayer, con el concepto de la administración. Y todo el libro, la estrategia de la guerra, es lo que aplican las empresas en términos de teoría para desarrollar la planeación estratégica. 750 años. Por ejemplo, hay una frase muy bonita que dice, cuida de tus soldados como cuidas de tus propios hijos. Algún día ellos te acompañarán hasta el valle de la muerte. ¿Ya? ¿Qué enfoque tiene esa frase? La gestión del talento humano.
cómo tratan a tus colaboradores, cómo tratan, ya todo el componente de gestión del recurso humano o gestión de las habilidades blandas. Otra frase de Sun Tzu dice, si mandas refuerzos a todas partes, serás débil en todas partes. O sea, usted como gerente, concéntrese en cuál es el sector de la industria en el que está tu empresa, a qué sector pertenece, dónde es fuerte esa empresa y dónde hay oportunidades para que esa empresa las aproveche. Si yo empiezo a disparar para todos lados, a nada le voy a dar. Y hay otra que dice, quien no tiene metas, seguramente no las cumplirá. O sea, suena como lógico decirlo. Si no las tiene, pues seguramente no las va a cumplir. Entonces, la administración es tan antigua como el mismo ser humano. Desde nosotros en el colegio, cuando yo no sé, creo que ya no enseñan historia, prehistoria, la época de la prehistoria, que es el paleolítico, el neolítico, la edad de piedra y la edad de los metales, cuando el ser humano, descubre que a su alrededor hay unos recursos. Y eso tiene que ver con el módulo de hoy, con nuestro curso de hoy también. El ser humano, cuando se baja de los árboles y el ser humano empieza a tener conciencia, conciencia significa ¿qué? Conocimiento de. La palabra conciencia significa conocimiento de. Por eso a usted le dicen, venga, pero usted por qué la embarró si usted tenía conciencia de lo que estaba haciendo, estaba consciente de lo que estaba haciendo, o sea, tenía conocimiento de. En el momento en que el ser humano descubre que tiene conciencia, descubre que tiene un nivel de superioridad a los demás seres que existían sobre la naturaleza, sobre la tierra, y descubre que a su alrededor existen unos recursos que puede aprovechar, recursos como el agua. Bueno, si ustedes en el estudio de historia recuerdan dónde se desarrollaron las primeras comunidades primitivas, la orilla de los ríos, aprovechando el agua para transportarse, aprovechando el agua para alimentarse, aprovechando el agua para hacer producir la tierra. Es decir, el ser humano entiende que esos recursos están a su disposición. Es más, para los que son creyentes y alguna vez han leído la Biblia, el primer libro es el libro del Génesis, que es el libro de la creación. El libro de Génesis termina diciendo, mire, Dios creó al hombre y le puso a su disposición todo lo demás. Digo, ahí tienen los animales del cielo, los animales que se arrastran, los animales de la tierra, tiene todo a su servicio. O sea, el ser humano estudió también unos recursos y los empieza a administrar. Bien o mal, seguramente mal. Hoy tenemos deterioro ambiental, hoy tenemos un acabose de la tierra y hoy en día estamos cobrando, de pronto tarde, estamos recuperando conciencia, conocimiento de el daño que le hemos hecho al planeta. Y por eso hoy hablamos de responsabilidad social empresarial. Gracias. Hoy hablamos de responsabilidad social universitaria, que es lo que les voy a hablar hoy para empezar el curso. Hoy hablamos de conciencia de lo ambiental, de conciencia de la naturaleza, lo que hace 20 o 30 años era casi imposible. Entonces, con la llegada de la revolución industrial, siglo XVII, siglo XVIII, estos sistemas de producción, sistemas de comercialización, sistemas de transformación de recursos empiezan a cambiar, porque aparece la máquina a vapor, aparece el barco a vapor, entonces ya el comercio era más intensivo, ya era mucho más fácil traer de Europa a Sudamérica un barco lleno de mercancía y llevarlo con oro, llevarlo con minerales, ya era mucho más fácil. Entonces, la forma de producir cambió, la forma de transformar cambió, la forma de comercializar cambió, entonces lógicamente empezó a cambiar la forma de administrar y ahí fue donde nacieron las teorías administrativas. Ustedes ya habían pasado por ahí por una materia que se llama Fundamentos de Administración, donde le empezaron a mencionar unos señores. 1902, 1903, Henry Fayol, Benedict Taylor, que fueron de los primeros, entre muchos, que se atrevieron a hablar del concepto de administración o de gerencia, de ese concepto como ciencia. Como surgen estas teorías, teoría clásica, teoría científica, luego en 1928 Elton Mayo y Carl Lewin le dan vida a lo que conoce como la teoría humanista, que tiene que ver con todo el desarrollo del ser humano. Luego aparece Abraham Maslow hablando de las necesidades del ser humano y fortalece la teoría humanista y se disparan una cantidad de teorías. Entonces, por allá más o menos en la década de los 50 del siglo pasado, se reconoce la administración como ciencia social. Y yo por eso la defiendo.
Para uno tomar decisiones gerenciales, tiene que saber cómo tomar. Tiene que saber que hay herramientas de visión prospectiva, de las plantea Michel Godet, que hay herramientas de planeación estratégica, que la plantean una cantidad de autores. Las empresas que no tengan estrategia, no existen, no llegan a ningún lado. Estrategias de mercado, estrategias de posicionamiento, estrategias de permanencia, estrategias de gestión del talento humano, estrategias de convocatoria y retención del talento humano. Ya, las empresas deben trabajar y nosotros los gerentes somos los llamados a reconocer y aplicar esas teorías. Muy buenas noches para todos. Mi doctor Iván Cuesta Arana. Ya me gané la noche. Bueno, niños, a ver, ¿quién sabe cómo se llama esta asignatura? ¿Cómo lo tienes todos antes? Igual que la puse en el tablero, ¿cierto? ¿Ustedes cómo la tienen? Sí. O sea, en algunos aparece solo Colombia, crisis política. ¿Ya? De la urbanización. Sí, de la urbanidad. Exactamente. Y de la democracia. Constitución política y derechos humanos. El mundo ha venido cambiando, dice John Lerma, el mundo ha venido cambiando a pasos agigantados. Y ha venido cambiando por la conciencia del hombre. Conciencia en favor o conciencia en contra de la naturaleza. Porque nadie podrá decir que se fue de cacería y mató un lobito, como sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un estado donde hacen un concurso cada año de cacería, de ir a matar lobitos. Y han habido movimientos animalistas, ambientalistas, tratando, ya simplemente por decir, no, es que yo maté 10 y usted mató 5, le gané. Y se quedaron los 15 lobitos muertos. Entonces, el mundo ha entrado en deterioro, y ha venido en deterioro, porque se ha perdido conciencia de lo justo, se ha perdido la conciencia de la honestidad, se ha perdido conciencia de la lealtad. ¿Y qué tiene que ver con este componente? Pues precisamente, ustedes creen que Colombia hoy vive una crisis social y una crisis política. Ven noticias por ahí de vez en cuando, escuchan noticias por ahí de vez en cuando. ¿Tú has votado alguna vez? No. ¿Ya tienes el? Sí, no tienes cara. Tienes cara de tarjeta identitaria. Que te digo, se te acaba el celular. Y ya tienes la nueva cédula. Sí, policarbonato. Y la descargaste en el celular. También. Tienes cédula digital. ¿Sí? ¿No has tenido la oportunidad de votar? No. ¿El 5 de diciembre del 2021 no votaste? No. ¿Ya ha votado? Sí. Y también el año pasado fue para la alcaldía. Para la alcaldía. Listo. No ha tenido oportunidad de votar para el Congreso, para presidente, va a tener la oportunidad dentro de 2 años. ¿Usted se ha votado? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Qué nos motiva a votar? Cambio. La necesidad de un cambio. ¿Cierto? Que ahora, por ejemplo, con Petro hay mucha esperanza. Y no se sabe, porque algunos defienden, dicen, sí, es que sí se está dando un cambio, pero la oposición es la que no está permitiendo que ese cambio se visibilice. Los más viejitos, yo, por ejemplo, voté por Petro, porque en últimas terminaron 2 candidatos, el otro murió hoy, escucharon ya en los medios de comunicación, Rodolfo acaba, sí. Esta semana salió una noticia falsa que ha fallecido, ¿no? Que estaba muy grave, pero hoy ya confirmaron el deceso. Y entonces yo hacía el comparativo, yo decía, bueno, Rodolfo, en los foros, en el discurso político solo hablaba de anticorrupción. Y él tenía un proceso de investigación por corrupción en un tema de contratación. Entonces yo decía, hay coherencia entre el discurso y sus actos. Hay coherencia. Y Petro es un tipo muy estudiado. Vaya, Petro es un tipo muy estudiado. Él es un economista con formación en Estados Unidos y con una historia muy larga. Una historia en el M19, que el M19 para mi concepto, conozco toda la historia de la guerra de guerrillas en Colombia, entre otras cosas, me tocó vivir. Yo fui policía 5 años, me tocó la época en que estaba el narcotráfico de Pablo Escobar, que estaban iniciando los paramilitares,
y estaba en pleno furor el país en temas de guerrilla. El M-19, el ELN, el EPL, las FARC, el grupo Quinquilame. Colombia tenía más de 100.000 hombres y mujeres alzados en armas. Entonces me tocó vivir toda esa historia y yo vi cómo ese grupo de Petro, el M-19, fue el único grupo en Colombia que tuvo una ideología política. Y cuando nacieron las FARC en la década de los 50, pues nació como un brote de rebeldía a lo que estaba sucediendo con el país. Cuando se dio una cosa política que se llamó el Frente Nacional, donde los conservadores y los liberales repartieron el poder. Y dijeron, usted gobierna 2 años y yo gobierno 2. Usted gobierna 2 y yo gobierno 2. Y los pobres sufriendo, porque son los que pagan, son los que llevan las consecuencias de las malas decisiones del país. Y sale el M-19 y comete una de sus peores barbaridades, que fue tomarse el Palacio de Justicia. Por ahí están los videos para que los vean. Se toman el Palacio de Justicia. Después de que se toman el Palacio de Justicia, se dieron cuenta que estaban perdiendo el norte en su ideología política, en su ideología social, y dijeron, hay que entregar las armas. Y entregan las armas, y son los que llegan a proponer el tema de hoy, que es la nueva Constitución Política de Colombia, que es la Constitución de 1991. Dicen que un porcentaje muy alto del articulado de la Constitución del 91 fue propuesta del M-19. El comandante Pizarro, Carlos Pizarro León Gómez, es el papá de una niña que ustedes ven en el Senado, María José Pizarro, que es elegante, bonita y se rapa aquí un pedacito, su peinado, ya es hija de Carlos Pizarro, y Carlos Pizarro era un ideólogo. Y si uno analiza quiénes eran los integrantes del M-19, todos eran con formación en maestría, con formación doctoral, con formación en filosofía, en letras, en economía, gente muy bien preparada. Entonces, cuando yo escuchaba los discursos de Petro, yo decía, sí. Y en realidad el país necesita un cambio. Colombia vive una crisis política, pero no es de ahora. Colombia vive crisis política desde el momento en que nos quitamos el yugo de los españoles y antes. Ahora, para el 20 de julio, yo leí un artículo de una negra. Yo le digo negro porque es negro, negra porque es negro. De hecho, el negro dice, no me diga moreno, que no soy moreno, yo soy negro. Y ese es el nombre que ellos tienen, negro, negro. Una negra escribió un artículo muy bacano, donde ella decía, todos hablamos de que Simón Bolívar, sí, es un gran líder, pero ella contaba ahí en su artículo en El Espectador, decía, Bolívar quedó en deuda con los negros, con los indios y con los cimarrones, porque al igual que sucede ahora, ¿quiénes llegan al ejército a pagar servicio militar? ¿Quiénes llegan a la policía en el grado de patrulleros? Personitas que muchos llegan porque no encuentran otra oportunidad. Yo me fui a la policía, respeto la institución, la quiero, la quise, me formó, estuve 5 años, pero cuando yo me fui, era simplemente llevado por la idea de que no había otra oportunidad. Mis padres no tenían recursos, mi papá era jornalero, es decir, trabajaba en una finca y se ganaba ni siquiera un salario mínimo. Mi mamá se ganaba un salario mínimo en un hogar infantil. Y la respuesta a terminar el bachillerato iba. Ya no hay para una universidad. Y no había tantas opciones como las hay hoy, que hay créditos, que hay ICTs, que era muy difícil llegar. Entonces, nos íbamos a la policía diciendo, de hecho, muchos terminábamos renunciando. Y el ejército, usted va al ejército y usted encuentra muchos hijos que no han logrado terminar su primaria, que se enrolan porque tienen una necesidad, porque ya no es obligatorio. Entonces, el ejército que conformó Bolívar para salir después del 20 de julio de 1810 a lograr la batalla, porque nosotros mencionamos el 20 de julio de 1810 como el día de la libertad de los colombianos, de esa nueva Granada. El grito de independencia realmente sirvió fue 9 años después, el 7 de agosto de 1819, en la batalla del puente de Boyacá. Entonces, contaba la negra ahí, ese ejército que conformó Bolívar fue un ejército de indios, de negros y de cimarrones, gente pobre, descalza, que atravesaron el páramo de Pisba para llegar al puente de Boyacá, con temperaturas bajo cero, a pie limpio y sin ropa, y caminando para llegar hasta allá, aguantando hambre. ¿Qué
¿Cuál era la motivación que traían los negros, los indios y los cimarrones? Que Bolívar los iba a emancipar. Es decir, les iba a dar una libertad de esos grupos feudales que lo tenían dominado. Y cuentan los negros de la historia, y lo vemos, lo vamos a ver acá, porque esto es una clasecita de historia que vamos a vivir, de historia y realidad, realidad actual, cuentan los negros de la historia y lo vamos a ver en términos reales, que la emancipación, es decir, la libertad de los esclavos, que fue en Colombia casi 50 años después, por una de las constituciones políticas de las tantas que ha tenido en Colombia. O sea que Colombia ha vivido su crisis política desde siempre. En el siglo pasado, 1900, a partir de 1930, 1940, empiezan a surgir una cantidad de insurrectos, de insurgentes, inconformes con los respectivos gobiernos, con el gobierno liberal y el gobierno conservador, que fue lo que tuvimos hasta la Constitución del 91. La Constitución del 91, vamos a ver, se abre el concepto de pluralidad política. Hoy en día tenemos 37 partidos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. En 1991 era el Partido Liberal y el Conservador. Y se repartían el país como repartiéndose una torta, como repartiendo las habitaciones de la casa. O sea, yo cojo esto, esto de la otra. Háganlo. Y el Frente Nacional, pues, entonces hemos tenido guerra de la izquierda. Esa guerra de la izquierda generó, ustedes han escuchado, están muy jóvenes, han escuchado el término paramilitar. Este término surge en la década de los 70, los 80, como una forma de ir a contrarrestar la guerrilla. Es decir, como un control biológico, de que venga, yo voy y mato al guerrillero. Y eso terminó siendo peor, porque los militares terminaron siendo más abusivos que los mismos guerrilleros. Por eso hablamos hoy en día de los falsos positivos. Ese concepto de falsos positivos nació con el ejército y con los paramilitares. Toda esa crisis política que ha habido en Colombia, ¿por qué? Porque tanto gobernantes como gobernados nos hemos aislado de la ética, la moral y de los valores. Nos hemos alejado. Los valores, lo mencionaba en el curso de ética, los valores siguen estando ahí. La honestidad sigue estando ahí, esperando por nosotros. La responsabilidad sigue estando ahí. La justicia sigue estando ahí. ¿Quiénes le hemos fallado a los valores? Nosotros que nos hemos alejado de ellos. Y los gobernantes, todos los días en Colombia, se conoce un caso de corrupción. ¿Cuál es el sistema político colombiano? ¿Quién lo recuerda? Dígame, está por ahí el título del módulo. Somos un Estado democrático, Estado social de derecho. ¿Y qué significa ser un Estado democrático? Que nosotros como pueblo elegimos nuestros propios gobiernos. ¿Qué tipo de gobernantes estamos eligiendo? Mi ideal político es democrático. Cada uno debe ser respetado. Aquí empezamos el módulo. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Unos poquitos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar el curso. Vamos a definir cómo lo vamos a evaluar. ¿Ya? Igual esto es un curso de 3 créditos, pero aquí pues no vamos a estar las 3 horas, que repito, somos pocos. ¿Con qué empiezo yo siempre el curso? Bueno, ¿con un trabajo de qué? ¿Taller? Exactamente. Yo empiezo, todos mis cursos los empiezo con un taller de redacción y producción documental académico. Tema laboral, documento académico, bajo normas técnicas de estilo, en este caso bajo las normas APA. Y eso con el fin de que evaluemos y con el fin de que nos vayamos acostumbrando a redactar. Ustedes ya están en cuarto. En un año y medio ustedes se van a encontrar con su trabajo de grado. ¿Ya? Entre otras cosas, ¿no se han vinculado a semillero? No les motiva. Sí, exactamente. Estoy pensando en el tema de semillero y ahí van a necesitar este componente de redacción. Entonces dice Albert Einstein, dice, ideal político, es decir,
Él dice, el verdadero sentido de la política está en la democracia. Y la verdadera esencia de la democracia es, yo te respeto, tú me respetas. O sea que ese concepto de democracia tiene un alto componente de derechos humanos, de derechos del ser. Y lo que fundamenta en un Estado democrático, lo que establece ese concepto de respeto a los derechos, se llama la Constitución política. Se llama la Constitución política. Por eso ese nombre tan largo. ¿Ya? Ese nombre tan largo. ¿De dónde viene la crisis política que vive Colombia? Viene de la violencia sobre unos derechos. La violencia sobre unos derechos. Y la Constitución política es el estándar garantista de los derechos. Es decir, es la ley de las leyes, es la mamá de las leyes. Está aquí arriba en la cúspide del marco jurídico de un país. Por encima de la Constitución política no hay nada. Al nivel de la Constitución política están los tratados internacionales, no más. Por debajo de la Constitución política están las leyes, los decretos, las resoluciones, los actos administrativos, los acuerdos de consejos municipales, las ordenanzas de las asambleas, todo, aquí en este orden. Pero la mamá, la cúspide de la justicia y de la justicia y del derecho en cualquier Estado democrático se llama Constitución política. ¿Qué es lo que pasa? Que se entra en crisis cuando se desconocen los derechos. Se entra en crisis cuando creo yo que tengo más derechos que los otros. Yo les hago por ejemplo, una pregunta. En la Constitución política se plantea el derecho a la protesta como una forma de hacerse sentir y como una forma de reclamar. Es un libre, dentro del libre derecho a la expresión está el derecho a la protesta. Pero resulta que cuando tuvimos las primeras líneas bloqueando en la Panamericana, en la vía del Cauca y bloqueando en Cali, una señora muere en un trancón de estos porque los manifestantes no la dejaron pasar. Los indígenas manifestantes de la zona no la dejaron pasar. ¿Cuál derecho prevalece? Esta es la vida. ¿Y quién lo hace entender así? Cuando los demás dicen, no, es que nosotros estamos protestando porque también tenemos un derecho. Existe un derecho que se llama el derecho a la libre expresión, la libre manifestación. O sea, casi que entre comillas, te voy a decir entre comillas, casi que yo podría decir lo que se me ve, porque la Constitución dice que hay un derecho a la libre expresión. Pero hay otro derecho que se llama el derecho a la intimidad y al buen nombre. Entonces, si yo salgo a hablar más de ti en la calle, ¿cuál derecho prevalece? ¿El de la libre expresión o el de la intimidad y el buen nombre? Se sobreentiende que existiría el derecho a la intimidad y el buen nombre. Y de hecho hay un delito que se califica como delito, que es la injuria y la calumnia. ¿Ya? Pero ya están pensando algunos políticos de turno de quitar ese delito del Código Penal. Imagínense, si existiendo el delito se presenta la situación. Entonces, el concepto de democracia. El concepto de democracia es el concepto de participación, es el concepto de buen gobierno, es el concepto de elegir y ser elegido, la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos en un Estado social de derecho, en un Estado democrático, la posibilidad que tenemos de elegir y ser elegido. Cualquiera de nosotros puede ser candidato a un consejo, a una asamblea, a una alcaldía. Y entonces me corresponde hoy, antes de iniciar con el desarrollo del módulo, me corresponde hoy contarles el porqué de estas asignaturas. Nosotros simplemente nos podríamos formar, nosotros simplemente podríamos adquirir la formación técnica, así como por ejemplo
un contador público, un ingeniero de sistemas. Es decir, nos podríamos formar a través de las asignaturas disciplinarias. Entre otras cosas, esta asignatura para administración y gerencia es una asignatura disciplinaria. O sea, nosotros como gerentes tenemos que saber, como administradores tenemos que saber que existe en Colombia y en cualquier Estado social de derecho, existe una estructura jurídica del país. Es decir, que el país está arreglado bajo una serie de normas que se contemplan desde la Constitución política. Entonces, las universidades, todas las universidades, deben desarrollar modelos de responsabilidad social universitaria. Esa responsabilidad social universitaria orienta, simplemente la definición de responsabilidad social universitaria es el deber que tiene la universidad de formar personas íntegras. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que sepa actuar en todos los contextos, de manera ética, con ajuste a la moral, con ajuste a los principios y valores, que es con respeto a los derechos, con respeto a los demás. Entonces, la universidad tiene que ir más allá de la formación técnica. La universidad debe formar desde el ser, desde el saber y desde el hacer. En esas tres líneas tiene la obligación la universidad de formarnos a nosotros. El ser, el saber y el hacer. Y en estas, en las primeras habilidades, que son las habilidades del ser, debe desarrollar tres tipos de competencias. Habilidades personales. Todos nosotros como profesionales y en general como seres humanos debemos desarrollar unas habilidades personales. Esas habilidades personales son mías. Por ejemplo, gestión del tiempo. Y les hago la pregunta. Ustedes que van a ser gerentes, que van a ejercer su profesión como administradores, para un gerente es importante la gestión del tiempo. Eso es fundamental, ¿sí o no? Es fundamental. Un ejemplo de gestión del tiempo. Organizar mis actividades para el día de mañana. Planear mis actividades. Un ejemplo de gestión del tiempo, llegar a tiempo. Cumplir. Como es de terrible tener que esperar otro. No sé si han visto por ahí un video japonés, hace como 10 años rueda por ahí, un torimo japonés, hecho de padre japonés, de madre tonense, se quedó por acá, y él hace un video donde dice, mire, el colombiano es berraco, se echado para adelante, pero sí, usted llama al amigo, que un pelado, mire, nos quedamos de no a las 10, unas 10 y 5, ¿y qué le contesta? Ya voy llegando, y no ha ido a la casa. Gestión del tiempo. Gestión de las emociones. Gestión de las emociones. Cuando tenga tiempo, le hacen por ahí un librito a Daniel Goleman. Se llama Inteligencia Emocional en las Organizaciones, de Daniel Goleman. Gestión de las emociones. Ojo, hoy en día todos en las empresas trabajamos bajo presión. Gestión del estrés. Gestión del estrés. Yo llevo 40 años trabajando y no sé qué me pasó hace 15 días, me coge por el estrés y casi me mata. Coincidió con que tenía una cita médica y el médico me dijo, venga hermano, ¿qué le pasa? Su historia clínica dice que usted nunca ha sufrido la presión y la tiene en 180. Y me empezó a hacer un monitoreo y todos los días 180, 180, y cuando pues le bajan eso, pues se muere. Gestión del estrés, gestión de las emociones. ¿Qué logra uno? ¿Qué logra uno con la gestión o con el desarrollo de habilidades personales? Logra victorias individuales. Compañeros de trabajo me decía, Jorge, usted se muere y hay quien lo reemplace. ¿Y eso es verdad o no? ¿Listo? Entonces, me acompañarán el día del funeral. Y ya para los 15 días, oye, y puerta, ¿quién es? ¿O quién era? ¿Ya? Gestión personal, de habilidades personales. ¿Qué se alcanza? Victorias individuales. Soy yo el que gano. Es mi salud,
es mi tiempo, como es de bueno llegar tempranito y decir, ve, cumplí. Ya, a veces uno es que uno nunca empieza a tiempo. Y cuando llega ya todo el mundo lo está mirando lejos, que ya empezó la reunión. Entonces se alcanzan victorias individuales. Dentro de las del ser, hay otras que son las habilidades interpersonales. Y ojo que estoy hablando acá de responsabilidad social universitaria, porque la universidad nos debe dar herramientas a nosotros. En el proceso de formación nos debe dar herramientas. ¿Cuáles son las cuestiones interpersonales? Es mi relación con el otro. Mi relación con el otro. Entre esas está la comunicación. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cómo me estoy entendiendo? ¿Estoy escuchando? Eso se ve poco. Y yo sé que a todos nos sucede. Por ejemplo, el tema de la comunicación, hay una premisa que dice saber escuchar. Y los autores de todo este cuento dicen, nosotros generalmente estamos preparados. Escuchamos para responder, pero no para entender. Que no le ha pasado que uno dice, ay, madre, ya viene Sandra, y no le he dado la nota. Y entonces cuando Sandra entra acá, yo, hola, profe, hola, Sandrita, ¿qué más? Qué pena, no le he mandado. No, es que yo no vengo a eso. Ya, entonces como que nos adelantamos y no sabemos escuchar para entender al otro. El entender al otro y el saberlo escuchar es la base. Cuando yo logro gestión de habilidades interpersonales, alcanzo victorias grupales. Y dentro de las habilidades del ser están las colectivas, que es la que tiene que ver con equipos de trabajo. Todo eso es responsabilidad social universitaria. Entonces, ¿cuáles son las colectivas? Por ejemplo, estilos de negociación, liderazgo, trabajo en equipo. Y con estas se alcanzan las victorias organizacionales. Mire cómo eso es un orden lógico. Yo no puedo hablar de que estoy buscando victorias grupales si todavía no he logrado las victorias individuales, si todavía no sé manejar mi tiempo. ¿Y a quién le corresponde? Le corresponde a la academia. Las habilidades del saber, entonces son lo que tiene que ver con el conocimiento, y las habilidades del hacer es lo que tiene que ver con la práctica. Una cosa es que usted diga, mire, yo, si le lo digo como experiencia, yo ahorita les doy mis datos de contacto para que nos quede ahí todo claro. Yo terminé mi especialización en formulación de proyectos con la Universidad de Antioquia. Me quedé ahí. Entonces yo me paraba y echaba el discurso, hablaba del marco lógico, de la necesidad de formular proyectos para el desarrollo social y económico de la región. Y entonces el primer discurso que me eché, eso me sirvió de catapulta, es que para volver alcalde. Alguien dijo, Luis Manuel, bajamos de Milano para volver alcalde, y fui alcalde. Gracias a un discurso, porque no había nada de puro. Tenía el conocimiento. Cuando me dijeron, oiga, pues, ustedes que saben mucho, también empecé a sacar un proyecto. Y me tocó la de chavo. Claro, que llegué y abrí un computador y me dijeron, aquí está la MGA. Y yo la MGA la conocía en teoría. Resulta que la MGA es una metodología, se llama metodología general ajustada para formulación de proyectos. Es un software, o sea, es un ejercicio práctico. Y yo pasar de la teoría a la práctica, sin haber hecho el ejercicio de conocer el software, no es fácil. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó irme para el SENA, aprender a manejar la matriz de marco lógico, aprender a manejar el software de la MGA, aprender a manejar el project, que son puros software. Entonces, no es lo mismo el conocimiento que la práctica. Y hay que dar ese paso del conocimiento a la práctica. Pero es fundamental
que la universidad se preocupe por el desarrollo de las habilidades del ser. Hoy en día, la responsabilidad social universitaria tiene 4 enfoques fundamentales. Primero, el componente ambiental. Todas las empresas a nivel mundial y los gobiernos a nivel mundial están enfocados, y aquí estamos hablando ya de democracia y de todo este cuento, todos los gobiernos están enfocados en esta cosa. ODS, que primero se llamaban ODM, que son los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, democracia y participación ciudadana. Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son creo que 17, tienen que ver con el ejercicio gubernamental y la democracia. Dentro de los ODM, dentro de los ODS, está la erradicación de la pobreza, está la erradicación del hambre en el mundo, está la erradicación del desempleo en el mundo. O sea, son 17 postulados que emitió la ONU en el año 2000, que se llamaban los del milenio, y en el año 2015 los ODS, que están enfocados a generar igualdad, equidad en el mundo, porque el mundo es absolutamente inequitativo. ¿Ustedes saben cuántas personas viven en el mundo en pobreza extrema? La ONU y la CEPAL, la FAO, califican la pobreza extrema como aquellas personitas que tienen que vivir con menos de $2.50 diarios. Y a esto le llama pobreza. $2 son 8.000, 9.000 pesos. Una personita con 9.000 pesos para comer, para pagar su dormida. ¿Sabe cuántas personas hay en el mundo con esa condición? ¿Qué falta ahí? Millones. 700 millones. Colombia tiene 50 millones de habitantes, o sea, 10 Colombias y un poquito más. 14 Colombias. Que se debate entre la vida y la muerte por inanición, por la dificultad para acceder a alimentos. Y de esos 700 millones, hay 200 millones que están en una línea que se llama la pobreza extrema. O sea, el que tiene que ir a sacar la comida en un tarro de la basura. Pero los ODS están enfocados a buscar cómo superar eso. Y dentro de los ODS está todo el componente ambiental. Entonces, la universidad, uno de los primeros pilares sobre los que debe trabajar la universidad, pensando de manera equitativa en la formación del técnico. Porque yo no puedo decir, no, es que saqué el mejor sermón, saluda a todos, son chéveres, que le ayuda a los pobres, pero de administración no sabe nada. No hicimos el trabajo. El trabajo hay que hacerlo de manera equilibrada. Por eso se habla de que el profesional debe ser íntegro. Íntegro en los conocimientos, íntegro en la práctica, pero también íntegro en el ser, como persona. Formación de ciudadanos responsables y solidarios. Solidarios, capaces de entender desde la ética el sufrimiento del otro, lo que dice Bernardo Sabater. Tratar de entender desde el concepto de ética la necesidad del compañero de trabajo, en la casa, en la sociedad, de entender que hay otros, hay unos que sufren más que otros. Otro de los pilares de la responsabilidad de la universidad, de la responsabilidad universitaria, es formar profesionales de acuerdo a la demanda del mercado. De acuerdo a la demanda del mercado. O sea, el departamento de Quindío necesita gerentes, necesita administradores y gerentes que piensen en la visión de las empresas del departamento. Y así es una realidad. Yo trabajé en la gobernación del Quindío y yo me encontraba en las empresas, dueños de empresas, porque el Quindío tiene mucha empresa familiar, es microempresa, dueños de empresas sin ningún tipo de formación académica, ellos mismos gerenciando, sin entender el concepto y el valor de lo que es la gerencia y de lo que la gerencia significa para la organización. Y finalmente, la participación social. ¿Ya? La participación social. Alguna vez me decían, porque
yo soy político y me gusta hablar de política. Y esta asignatura, yo no soy abogado, soy administrador y entiendo mi profesión, pero tengo la facultad de dictar esta asignatura por una maestría que tengo en ciencias políticas, de maestría en ciencias políticas con la Universidad Complutense de Madrid, y eso me faculta para dictar esta asignatura, además de unos diplomados que he hecho en democracia y participación ciudadana. Trabajo con la registraduría, en la registraduría todo el componente de los elementos técnicos de la participación ciudadana. Y en la universidad siempre me ha gustado hablar de política. Yo le pregunto a usted, no, o sea, no voy a decir que a mí me vote por mi candidato. No, siéntese oficioso. Siéntese oficioso y estudie unas propuestas. Yo creo que algún día, que llegue el día, que es un ideario mental, es decir, es un sueño que algún día se tendrá que cumplir, en que todos ustedes salgan a cambiar este país desde su ideología de crecimiento y desarrollo social. Y no, como me tocó a mí, se lo digo a conciencia, de salir a votar por un puesto, por ejemplo. Porque sé que el político es el que me va a ayudar, el que me va a dar el contrato, el que me va a dar el trabajito, o le va a dar el trabajo a un familiar, y entonces toda la familia vamos a estar con él, sin pensar en el ideario social, en el ideario del desarrollo. Entonces le correspondía a la universidad y en general a la academia contextualizar al estudiante, ponerlo en contexto. Por ejemplo, pregunto, yo hago preguntas acá y tranquilos que no están obligados a contestarlo, porque no tienen por qué haber el conocimiento. Ustedes saben qué es el voto programático. ¿Cómo se llama el voto con el que nosotros elegimos al presidente, los alcaldes? ¿Lo recuerdan? La segunda parte, voto, voto, sí, la segunda parte significa pueblo, voto, voto popular. ¿Se han escuchado esa palabra? ¿Ya? Voto popular. Pero resulta que cuando se trata de elegir un presidente, un alcalde o un gobernador, además de popular, se llama voto programático. Voto programático. ¿Qué significa esa palabrita de voto programático? Aquí estamos haciendo una abrebocas de la asignatura, contándoles el porqué de esta asignatura y de este tipo de asignaturas. Ya luego vamos definiendo cada uno de los conceptos. Yo les voy contando aquí cuenticos, ya dentro de días empezamos el ejercicio. Se llama voto programático por lo siguiente. Resulta que Jorge Iván Puerta fue candidato a la alcaldía de Buenavista. De hecho, tuve que presentarme ante la Registraduría Nacional a realizar la inscripción de la candidatura. Eso no hace el desfile, la parafernalia, y llama a los medios de comunicación, se toma la foto en la crónica, y la crónica salió. El día de hoy se inscribió el candidato a la alcaldía de Buenavista, Jorge Iván Puerta Ramírez. Y uno dice, el que se inscribió es Jorge Iván. Resulta que Jorge Iván es un instrumento social. Es una persona que en el término de democracia está prestando su nombre. Ese debería ser el ideario. ¿Sabes qué? Como estamos en un país, le dicen los comentaristas, el país del Sagrado Corazón de Jesús, estamos en un país de mucha corrupción. Entonces, el que se inscribe, muchos de los que se inscriben a las candidaturas, alcaldías, gobernaciones, están pensando en cómo se van a ir a lucrar. Entonces, por eso la gente dice, no, es que se inscribió Jorge Iván Puerta. No, Jorge Iván Puerta simplemente es una herramienta. Jorge Iván Puerta simplemente es una persona que está postulando su nombre. Lo que realmente se inscribió fue un programa de gobierno. Ese programa de gobierno es un documento en el que Jorge Iván Puerta demuestra qué tanto conoce el territorio, en el que Jorge Iván Puerta demuestra qué tanto conoce las necesidades de esa población, en el que Jorge Iván demuestra durante sus 4 años de gobierno, si llega a resultar electo, ¿qué va a hacer para solucionar los problemas sociales, económicos? Por eso, cuando el candidato se convierte en electo, en gobernante electo, ese programa de gobierno lo tiene que convertir en una cosa que se llama plan de desarrollo. ¿Se han escuchado esa palabrita? Plan de desarrollo.
¿Qué es lo que pasa? Que uno estudia y uno se mete en la vida política y uno aprende todo esto. Pero Karen, que es la niña que madruga, trabaja, juiciosa, baila, ayuda a la mamá, lava los platos el sábado temprano para que la dejen ir a limpiar, que era mi hija Sofía. No la veía el sábado, se levantaba temprano y volaba, y era barriendo, y para mediodía ya la mamá dejaba que hiciera todo, y todas las cosas decían, todo y hoy no. Ay, mamá, ya la había quedado pedir permiso. Entonces, estoy hablando del ciudadano, nosotros, como ciudadanos de común, no sabemos qué es eso. Y realmente, cuando yo me acerco a las urnas a votar por un alcalde, por un gobernador, por un presidente, yo antes de ir a meter la papeleta ya o a marcarle la cara al ciudadano, yo tuve que haber leído esto y haber dicho, mire, es que no es la cara del santo la que es el milagro, sino sus propuestas. Entonces no es Petro, no es el difunto Rodolfo Hernández, no es Sergio Fajardo, no es Fico, no, es qué está proponiendo él, cuáles son sus propuestas. Yo por eso les decía, yo me leí todo el programa de gobierno de Gustavo Petro, muy ambicioso, muy ambicioso. Hoy en día hay un desespero muy fuerte en el gobierno porque ya va en la mitad de su periodo, ya llevamos 25 meses, 2 años y un mes, se cumplen esta semana, y muchas de las propuestas que él quiso hacer no las ha podido realizar y no las va a poder realizar. Sun Tzu dijo, si envía refuerzos a todas partes, será de todas partes. Entonces, él trató con la reforma laboral, no ha podido porque la filosofía de la propuesta de Petro, en lo que corresponde a la reforma laboral, va en contravía de lo que el mundo está desarrollando en materia laboral. ¿Me hago entender? Cuando él dijo, hay que formalizar todas las empresas en Colombia, todas. ¿Qué significa formalizar? Que ya no te puedes vincular con un contrato especial por obra, porque entonces la empresa te va a tener que pagar cesantías, prestaciones sociales, dominicales, recargos nocturnos, y tú vas a tener que empezar a cumplir un horario, pues lo digo en el sector figurado, porque imagino que lo cumples, pero hay muchas empresas que no. En Norteamérica, por ejemplo, ¿cómo trabaja la gente? Trabaja por horas. La gente trabaja por horas. Y hay muchos ingenieros electrónicos de sistemas aquí en Colombia, desarrolladores de software, trabajando para empresas españolas, rusas, norteamericanas, trabajando por producto o por empleado o por horas. Entonces, cuando Petro dijo, no, hay que formalizar. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron en Bogotá a protestar? Los rapitienderos. Salieron a decir, no, no le ocurre, Petro, si es que yo me levanto a las 9 de la mañana. A las 10 estoy cogiendo la moto o la bicicleta. A las 4 de la tarde ya hice las entregas que iba a hacer y ya me gané el día. O sea que ese tipo de empresas desaparecería. Entonces yo me leí todo el programa de gobierno que era muy ambicioso. Hoy en día ese programa de gobierno se convirtió en un plan de desarrollo. Y entonces la universidad está obligada a contarnos a nosotros cómo funciona el país. Cómo funciona el país. Cómo se eligen los gobernantes. ¿Cómo se elige un consejo municipal y para qué sirve un consejo municipal? Que eso uno como ciudadano en común no sabe. Uno, esta palabrita, acuerdo municipal, ¿sí la han escuchado? Ordenanza departamental, bueno, suena redundante decirlo. El acuerdo municipal son los documentos que expide un consejo municipal, sea cual sea en Colombia, para apoyar o denegar una propuesta del alcalde o para apoyar o denegar una propuesta del mismo consejo en materia económica. Por ejemplo, el alcalde propone una reducción de un impuesto que sea municipal, pero presenta al consejo y el consejo lo aprueba mediante una cosa que se llama acuerdo municipal. Lo que estoy haciendo hoy, hablando de todo un poquito este discurso, es destacando la importancia que tiene esta asignatura para nosotros como ciudadanos y como todo el componente del Estado democrático y el Estado social de derecho. Y entonces yo esta frase la utilizo mucho en todas mis asignaturas porque yo aquí oriento muchas humanidades. Yo aquí oriento, por ejemplo, ética y proyección social, ética y sociedad, problemas de la sociedad contemporánea. Y me apoyo en Aristóteles.
Imagínense, 480 años antes de Cristo. Miren lo que dijo ese señor. Educar la mente sin educar el corazón no es educación. Educar la mente, o sea, formar técnicos sin formar personas, eso no es educar. Y por eso gran parte de la crisis que vive Colombia, que vive nuestro país y en general el mundo, gran parte de la crisis que vive el mundo se da en que la familia le entregó a las instituciones la responsabilidad de educar al hijo. Y la academia no está asumiendo el rol de acompañamiento y formación del ciudadano. Entonces, la mamá, por tener el niño entretenido, ¿qué hace? Le pasa el celular y el niño ya a los 2 años, ya es capaz, a los 2, 3 añitos, ya es capaz de descargarle los juegos a eso, que uno a los 60 años y no sabe ni dónde estaba. Entonces, es responsabilidad de la academia formar el corazón, formar el ser humano. Y ahí es donde conecta entonces el concepto de universidad y sociedad. Nosotros como academia no estamos sueltos. No, es que por ya están las universidades. Y es lo que ha venido pasando. Eso es lo que ha venido pasando. Las universidades formando profesionales y formando profesionales y desligado del conocimiento del entorno social, de lo que pasa con la sociedad. Y les decía ahora, gran parte de la crisis política está ahí. Porque nosotros desde la academia no entendemos el lenguaje de lo que sucede en el mundo de la política, en el mundo de lo social. No nos, pues vivimos bien. La mayoría en un estrato medio vivimos bien, o tenemos un ingreso, podemos ir a la universidad, y pareciera ser que ese mundo exterior, ese mundo de periferia, pareciera ser que ese mundo no existiera para nosotros. Y no existe porque no nos ponemos en contexto. Y entonces aparece esta teoría de un señor Sábato. Este señor Sábato, esta teoría es por ahí de 1960, siglo pasado. Lo voy a explicar brevemente porque este componente de gobierno hace parte de nuestra asignatura. ¿Qué calor están haciendo? Bueno, la casa como sándwich así. Bueno, ¿qué dijo ese señor Sábato? Fíjate, aquí en toda la mitad, frente a la uno, en toda la mitad está la sociedad. Ya estamos todos. ¿Y qué dijo este señor? Para que una sociedad pueda tener desarrollo. Recuerden que el enfoque del desarrollo en cualquier comunidad tiene dos componentes: desarrollo económico y desarrollo social. Desarrollo económico y desarrollo social. Para que un país, una región pueda tener crecimiento integral, debe existir desarrollo económico y desarrollo social. Es decir, riqueza sin desarrollo social no tiene sentido. Y desarrollo social sin generación de riqueza, sin generación de empleo, no tiene sentido. Entonces este señor dijo, para que un país como el nuestro, un Estado social de derecho, pueda tener desarrollo económico y desarrollo social, se tienen que unir tres actores, y por eso lo dibujó en un triángulo. Porque los vértices del triángulo, miren, los que están, no están separados, sino que están unidos. O sea, todos dependen de todos. Y no lo dibujó en un círculo, como que este por aquí o este más. No, todos tienen también el mismo nivel de responsabilidad. Y dijo, el primer responsable se llama el gobierno. Y aquí vamos a definir el concepto. Y vamos a definir. Porque a veces tenemos confusión de términos. A veces este concepto de gobierno lo asemejamos con el concepto de Estado, ¿cierto?
No lo dicen el Estado. Ah, no, el Estado es el presidente con los ministros. El Estado es el gobernador con sus secretarios de despacho, sus funcionarios. El Estado son las entidades públicas. No, ellas hacen parte del Estado. Entonces no me adelanto porque esto hace parte de del trabajo que vamos a desarrollar acá. Definir el concepto de Estado con todos sus componentes. ¿Qué dijo Jorge Sabato? Mire, señor gobierno, señores gobernantes, la misión de ustedes es diseñar políticas públicas. Esa es la misión del gobierno. Y la misión de todas las entidades que nos representan como Estado. La misión del gobierno es diseñar políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Son todas las acciones jurídicas, normativas y de intervención que diseña una entidad estatal o una entidad de gobierno para atender una problemática social. Todas las acciones jurídicas, normativas, prácticas de intervención. Entonces lo voy a citar por un ejemplo claro. Colombia ha vivido una crisis de desatención con los niños, niñas y adolescentes. Y la sigue viviendo. Fue muy intensa sobre la década de los 90 y principios de este siglo. Y esa intensidad se empezó a notar porque, por el tema de las redes sociales. Que Colombia siempre ha vivido esa crisis. Colombia ha vivido muchas situaciones complejas que no se notaban porque no había quien las contara. ¿Ya? Y hoy en día, claro, nos escandalizamos cuando violan a un niño, violan a una niña, la violaron, la mataron. Pero esa situación se venía presentando en Colombia finalizando siglo y empezando este nuevo, siglo XXI. Entonces, el gobierno, muy preocupado por esa situación, creó una ley, el Congreso de la República, la ley 1098, que se llama la Ley de Infancia y Adolescencia. Esa ley de infancia y adolescencia es la política pública para atender los problemas de niños, niñas y adolescentes. A partir de esa ley 1098 se crearon decretos, se crearon resoluciones, se crearon COMPES, una cantidad de documentos que nacieron ahí, y a todo esto se le llama la política pública de infancia y adolescencia. Entonces, Colombia tiene políticas públicas para todo. Por ejemplo, mencionamos ahora en el 5 de diciembre del 2021, votaron los jóvenes para elegir los consejos municipales de juventudes. Consejo con S, Consejo Municipal de Juventud. El Consejo Municipal es Consejo Municipal, el territorial. El de Juventudes es con S. Luego les explico por qué la diferencia entre los dos. Entonces, esa ley que se llama el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, donde se le permite a los jóvenes agremiarse en organizaciones políticas, donde se les permite a los jóvenes salir ese día a votar siendo mayores de 14 años, de 14 a 20, no pueden votar sino de 14 a 28 años. Esa ley, que es la ley del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es la política pública para jóvenes o para juventudes en Colombia. Y existe la ley de víctimas, que es la política pública para atender las víctimas del conflicto armado. Existe la política mía, que es la política de y envejecimiento. Entonces, todo en Colombia son 19 sectores y cada uno de los sectores tiene una política pública, es decir, un marco normativo, una cantidad de acciones para atender esa problemática local. Luego se vino Sabato, no me detengo más ahí porque esto hace parte del módulo. Luego se vino Sabato y dijo, en el otro vértice, aquí puso el gobierno, en el otro vértice puso el sector productivo, o sea, las empresas. ¿Qué le dijo Sabato a las empresas? Les dijo, mire, señores empresarios, ustedes, los gremios, el gremio de la construcción, la agremiación de productores de lácteos y transformadores de lácteos en Colombia, el gremio de los capicultores, el gremio de la industria, el gremio del acero, el gremio de los hidrocarburos, el gremio de la minería. Es decir,
a los empresarios les dijo, mire, ustedes son los encargados de generarle la riqueza al país. Y dentro de ese componente de riqueza dijo, es responsabilidad de las empresas dinamizar el empleo. ¿Basados en qué? ¿Quién creen ustedes que es el que reglamenta todo el tema del empleo en Colombia? ¿De acuerdo? ¿Quién reglamenta el empleo? Lo reglamenta el gobierno. ¿Ya? A través del Ministerio de Trabajo, a través del Ministerio de Salud. Es decir, Sábato digo, mire, si no hay empresarios, ustedes van a generar riqueza, pero controlados por el gobierno. Es decir, van a generar riqueza, van a generar empleo a través de las políticas públicas que hay en el gobierno. Por eso el gobierno tiene una política pública de importación, una política pública de arancelaria para las exportaciones, la protección de los bienes internos. ¿Ya? Es decir, fundamentado acá. ¿Cuál es hoy en día el temor de los empresarios, por ejemplo, a hoy? Les acaban de subir a los empresarios del transporte 1.600 pesos del valor, 2.600, algo así, del valor de la CPM. Resulta que el 40% de los costos fijos de una tractomula, de un camión que carga comida, que carga víveres, que carga el 40% de los costos depende del combustible. Entonces ellos dicen, ¿a quién le vamos a trasladar el costo? Al usuario final. Entonces la papita va a subir 5 pesos más, el platanito 10 pesitos más. ¿Ya? Entonces, y otro temor que tienen los empresarios hoy es que ya el gobierno, mediante una política pública, va a crear otra reforma tributaria. Y los que más sufren de las reformas tributarias son ellos. Entonces, Sábato le dijo, usted empresario es el que va a hacer las inversiones en el país. Va a generar el empleo, pero fundamentado en la reglamentación del gobierno, o sea, en las políticas públicas del gobierno. Y finalmente Sábato ubicó por acá, en el otro vértice, las universidades. Y le dijo a las universidades, ¿qué les dijo a las universidades? Les dijo, ustedes van a formar personas éticas, integrales y con visión de gestión ambiental. Ustedes van a formar ciudadanos responsables y solidarios. Ustedes, universidades, van a formar profesionales con capacidad para el ejercicio de su trabajo y de su profesión. Y van a formar profesionales con el sentido de desarrollo de la empresa. O sea, usted se graduó aquí como gerente, como administrador, pero también tiene que saber hacer una lectura de lo que sucede en el país, en salir a votar, en salir a acompañar los procesos. Que escuchen este libro, y esto no es mentira, lo que yo les hablo son realidades. Colombia está viviendo en este momento un abstencionismo electoral cercano al 50%. De hecho, somos 40 millones de electores, somos 40 millones de colombianos que estamos aptos para votar. ¿Cuántos votos sacó Gustavo Petro? Aproximadamente 10 millones y medio. O sea que con el 25% del potencial electoral estamos eligiendo un gobernante. Con el 25%, porque el 50% de las personas aptas para votar no lo están haciendo, se están quedando en la casa. Entonces, es responsabilidad también de la academia, lo decía Jorge Sábato, formar esos profesionales íntegros, capaces de responderle a las exigencias de la sociedad en términos políticos. Términos que hablar de política no puede ser pecado. Mire, hoy vemos lo que está pasando en Venezuela. Si ven noticias por ahí de vez en cuando. Hay una dictadura. Y esa dictadura está disfrazada de democracia. Mire, lo que pasa es que mire, la democracia es algo así como intangible. Es algo así como intangible. Si a uno le falta el aire, no se muere. A uno le falta el aire. Uno cuando extraña a la mamá de verdad, cuando ya no la tiene. El día que la mamá se muera, esos violentos tan ricos que hace mi mamá. Así le sucedió a Venezuela. En Venezuela empezó un abstencionismo electoral por la misma corrupción de los partidos políticos. Entonces la gente empezó a dejar de creer en los políticos tradicionales, en los partidos políticos tradicionales, Andrés Pérez y todos esos gobernantes que tuvo el país que se robaban la plata. Miren, Venezuela
en mi época de juventud, fue el país de Sudamérica con mayor proyección en desarrollo económico. En 1984, cuando yo me gradué de bachiller, uno me preguntaba a los amigos, hermano, ¿qué va a hacer? No, sino más para Venezuela. Y escuchen eso. Todas estas carreras que yo les digo acá son realidades. Que no son realidades históricas de hace 100 años, no, de hace 20, 30, 40 años. En 1984, un dólar americano costaba 3 pesos colombianos y un bolívar venezolano costaba 19 pesos colombianos. ¿Por dónde se iba la gente? Es verdad. Pasaban por Arauca, y esa migración que tuvo Colombia en la década de los 80 hacia Venezuela fue lo que logró que Hugo Chávez alcanzara la presidencia por voto popular. Porque él primero llegó por contestar y luego salió identificando los colombianos que estaban allá indocumentados. Le digo, le voy a hacer una venezolana, pero vota por mí. Le voy a hacer una venezolana. ¿Sabe cuántos colombianos llegaron a ver en Venezuela en proceso de migración? 6 millones. Ahora les pregunto, ¿para dónde están pegando estos colombianos ahora, en este momento? Y regresan los 6 millones. Triple. Porque resulta que este señor que se fue solito se casó con una venezolana y tuvieron 3 hijos. Y lo vamos a ver acá. Aquí vamos a definir todos estos conceptos. Y estos 3 muchachitos, que son hijos de este colombiano, por constitución política, tienen derecho a la nacionalidad. Y resulta que estos ya vienen de 20, 25 años, o sea que ya no vienen solos, sino que cada uno viene con 2 muchachitos. Y la esposa venezolana, proceso migratorio. Y estos todos tienen derecho a la nacionalidad. Y lo vamos a ver acá del por qué. Entonces ya para ir cerrando el concepto de la importancia de la asignatura, ya lo mencionaba, el proceso de responsabilidad social universitaria tiene la formación del ser, la formación del saber y la formación del hacer. Y con esos 3 componentes es que la academia genera el impacto social. Con esos 3. No es solamente con la técnica. Hace 4 o 5 años, la justicia colombiana vivió una de sus peores crisis cuando 2 magistrados de alto nivel, fueron destituidos y enviados a la cárcel por hechos de corrupción, lo que se llamó el cartel de la toga. Ustedes lo investigan por ahí en internet. El cartel de la toga fueron un grupo de magistrados que se pusieron a negociar fallos. De manera un tipo tapado en la plata, con muchísimo dinero, y vendiendo un fallo a favor de un condenado por 500 millones de pesos. Plata que no necesitaba, están en la cárcel. Pero 2 o 3 magistrados que incurrieron en eso están en la cárcel. Y uno dice, venga, y de incluidos que no salieron egresados, señores, porque ya uno bien. Le pregunta uno, ¿qué formación recibieron en ética y en valores en el hogar? Y en esas mismas, vale, compañeros, ¿cómo van? En él. Y entonces, la academia trabaja la formación del ser, la formación del saber y la formación del hacer bajo 3 pilares. Brevemente, trabaja sobre 3 pilares. El primer pilar se llama docencia. ¿Y qué es la docencia? Es todo el componente, oye, Molinita, es todo el componente teórico y de formación técnica. A eso se le llama docencia. Lógicamente, tiene que existir unas metodologías de estudio, unos elementos pedagógicos, unas teorías de formación. Lógicamente, buscando siempre la formación del profesional bajo elementos de juicio crítico, criterio personal, reflexivo y toma de decisiones.
Es que el profesional debe desarrollar todas esas habilidades para la toma de sus propias decisiones, porque usted no se va a quedar toda la vida en la universidad. Usted tiene que salir a ejercer en una empresa, ser agenciar en una empresa. Entonces, el componente de docencia o el pilar de docencia hace énfasis a la pedagogía orientada a la formación crítica del ser. Luego viene el componente de investigación. Y ese componente de investigación, rompiendo un poquito el paradigma del concepto de lo que es investigación, es permitirle al estudiante que conozca su contexto. Entonces, por ejemplo, nosotros como administradores de empresas, nosotros mínimo tenemos que saber cómo es el comportamiento empresarial y económico del departamento del Quindío. ¿Qué tipos de empresas existen en el Quindío? Empresas agroindustriales, empresas del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, y la universidad está obligada a que esas teorías sobre las que se fundamenta la formación técnica, el estudiante las pueda desarrollar en un contexto, a través de una cosa que se llama la investigación formativa. Ya, cuando nosotros hablamos de investigación, no necesariamente estamos hablando de ciencias exactas o de laboratorios, investigación en química, en física, no. Recuerden que la administración es una ciencia y que como ciencia se debe desarrollar a través de teorías y paradigmas y a través de procesos de investigación formativa. Y finalmente tenemos el componente de extensión. Y ese componente tiene que ver con la relación que el estudiante tiene con su entorno social, la extensión universitaria. Nosotros, por ejemplo, en los modelos de extensión universitaria, hemos dictado diplomados gratis. Abrimos un diplomado con la Red de Cultura Ciudadana del Quindío, liderado por Remington, el diplomado. Lo abrimos para 50 personas. Se inscribieron 500 y tuvimos que hacer un proceso de selección para hacer el diplomado con 100. Y decíamos, empezamos con 100 y terminamos con 50. Empezaron 100 y se graduaron 100. Gratis, con profesores donando tiempo, con profesionales donando tiempo. Ese es el concepto de extensión. Extensión o proyección social. Entonces, la universidad tiene una responsabilidad también con la sociedad, al igual que con los estudiantes. Y entonces, vámonos por acá ya al final. Listo. ¿Cómo vamos a desarrollar esta asignatura, niños? Para que vayamos cerrando por hoy. Bueno, primero, dentro de 8 días vamos a hacer el taller de redacción. Dentro de 8 días hacemos el taller de redacción. Y lo voy a hacer sobre la temática para que nos vayamos a ambientar. Sobre la temática de la crisis colombiana, el tema de los derechos humanos en Colombia. Listo. Entonces, dentro de 8 días, ¿cuáles son los temas que vamos a desarrollar en la asignatura? Vamos a tratar de desarrollar en lo posible. Tema número 1, Constitución Política de Colombia. Vamos a hablar un poco sobre, desde 1819, vamos a coger desde 1819, con la primera constitución que se creó en Colombia, qué decía, cuál era el enfoque que tenía, cuántas constituciones políticas tenemos desde la Nueva Granada hasta la Gran Colombia y hasta la República de Colombia, hasta llegar a la Constitución de 1991. Les vamos a hablar un poquito de esa historia. Vamos a hablar un poco sobre cómo se llegó a la Constitución del 91. Eso hay que contarlo porque ya muchos de ustedes no saben cómo se llegó a la Constitución del 91. Hoy, por ejemplo, el presidente Petro está hablando en sus discursos de una cosa que se llama la constituyente. ¿Saben ustedes qué es eso? ¿No? Hacer otra constitución, pero por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, convocar, voy a utilizar la expresión que no es, pero como convocar como un congreso paralelo. O sea, hacer unas elecciones
para nombrar unos señores, que eso fue lo que pasó con la Constitución del 91. Se hacen unas elecciones, se nombran unos señores, discuten todos los temas y se aprueba una nueva Constitución. A eso se le llama Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ya? Muchos no están de acuerdo porque la Constitución nuestra tiene 32 años. Ha tenido más de 45 reformas, pero es una Constitución relativamente nueva. Chile quiso vivir la experiencia con un presidente de izquierda, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y cuando ya se creó la nueva Constituyente, el pueblo no se la aprobó. Ya se perdió todo ese trabajo. Entonces vamos a trabajar, vamos a definir el concepto de lo que es una Constitución política y vamos a hacer el recorrido histórico hasta llegar a la Constitución de 1991 y cómo se llegó a ella. El segundo tema, que todos son temas relacionados con la Constitución, con el desarrollo del país. El segundo tema es el concepto de democracia. Vamos a hablar un poquito del concepto de democracia. Vamos a hablar de los tipos de democracia. ¿Qué es la democracia participativa y cómo se desarrolla? ¿Qué es la democracia representativa y cómo se desarrolla? El siguiente tema va a ser principios y fundamentos del Estado. Principios y fundamentos del Estado. Todos, como decía yo, ahora me da tristeza ver que en las escuelas, por ejemplo, y los colegios, lo que era la cátedra de democracia, que era una cátedra bonita, ya como que no la bien, ya ni la dictan. Todos los muchachos, uno les habla de Estado Social de Derecho. ¿Saben qué? Les habla de Estado unitario. ¿Qué es un Estado unitario? ¿Ya? Y casi que uno que vive en el cuento lo sabe, pero además nos vamos como apartando de esos conceptos. Listo. Luego vamos a trabajar todo el concepto de derechos. Vamos a trabajar el concepto de lo que son los derechos humanos como principios universales. ¿Dónde nació esa idea del concepto de los derechos humanos? ¿Quién trajo el concepto de los derechos humanos a Colombia? ¿Qué le pasó a ese señor que trajo los derechos traducidos aquí a Colombia y los empezó a divulgar? ¿Cómo miren lo bonito conectando el concepto con la academia, cómo aparecen en todos los contextos del derecho, de los derechos humanos en Colombia, cómo aparecen los estudiantes como protagonistas? Estudiantes, pelados, muy jóvenes. La noche de los pasquines la promovieron estudiantes. Las 2 marchas del silencio que ha tenido Colombia, promovida por estudiantes. La 7ª papeleta, que fue la que le dio el inicio a la Constitución del 91, promovida por estudiantes. Entonces, el protagonismo que han tenido los estudiantes en el desarrollo de este concepto de derecho y de constitucionalidad. Vamos a hablar de los derechos bajo 3 elementos. Primero, el derecho como un principio universal. El derecho a la vida es un principio universal. El derecho a la libre expresión, y lo define cada constitución. Entonces vamos a hablar en el macro del concepto de los derechos. Y luego nos venimos a Colombia. O sea, vamos a conectar el concepto de la constitución política con el concepto de derecho. Si ustedes analizan la constitución política de Colombia, en un 90% es garantista de derechos. Habla de los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. El ciudadano colombiano tiene derecho a, tiene derecho a, tiene derecho a, tiene derecho a, y por abajo el chiquito dice, así como tiene derechos, también tiene deberes y obligaciones. Entonces vamos a conectar esos 2 conceptos. Y finalmente, vamos a hablar de la crisis de derechos que vive Colombia. La crisis de derechos que vive Colombia. Esa es la crisis política y social que vivimos. Listo, niños. ¿Y cómo vamos a evaluar? Entonces, como vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a hacer un escrito. Pero ese escrito lo voy a dejar, lo abro temprano en plataforma, en plataforma. ¿Usted no ha mirado? Yo tampoco he revisado. No, yo ayer estuve tratando en plataforma y no vi los cursos con los nuevos por ningún lado. Listo, vamos a hacer un escrito
un ensayo, llamémoslo ensayo, yo le llamo un escrito argumentativo. El tema general de ese ensayo es los derechos humanos en Colombia. Pero quiero que leemos el enfoque como la violación de los derechos humanos en Colombia. Y empezamos a buscar, dentro de este yo les muestro bien cómo construir el marco teórico para que desarrollemos un buen escrito, un buen ensayo. Ese es el escrito que vamos a hacer, les va a quedar sirviendo muchísimo. En la segunda evaluación, que la vamos a hacer en el tercer encuentro, ponemos en el tercer encuentro, yo la dejo con 8 días. Les creo en plataforma un cuestionario sobre los temas vistos, ¿ya? Y ahí mismo les pongo las diapositivas sobre el tema que estamos viendo para que estén bien. Entonces, en el cuestionario vamos a preguntar sobre qué es el Estado Social de Derecho, qué es un Estado unitario, son algunos de los temas que abordamos ese día. La tercera evaluación es un ejercicio parecido al del cuestionario, pero va a ser casuístico. O sea, análisis puede ser de comprensión de lectura con respecto a la Constitución política y la democracia. Y para la última clase, vamos a hacer unas ponencias de manera individual sobre mecanismos de participación ciudadana, no las generalidades. Cada uno le da ya uno o dos para que lo analicen y aquí viene y nos cuenta después. Ya, por ejemplo, ¿qué es un referéndum? Hoy en día, en el gobierno, el mismo presidente Petro está diciendo, si no me aprueban la Asamblea Nacional Constituyente por ley de la República, salgo a hacer un referéndum. Lo que hizo Álvaro Uribe cuando buscó la reelección. Entonces, un plebiscito, por ejemplo, que son mecanismos de participación ciudadana que nosotros no conocemos, cabildo abierto, y que son herramientas que nos permiten integrarnos política y socialmente a la sociedad. Bueno, tengan niños. Bueno, ¿quién de los tres va a servir como gerente representante de campaña? Uno de estos niños es Karen. Vale. ¿Ah? No. Vale, pues va. Alejo. Vale, Alejo. Ya digo, entonces, ¿dónde me firma? Yo me quedo aquí llenando esto. Ah, falta Tatiana, falta la viajera. Acá, nombre, representante y la firma. Vamos cerrando acá.